creatinina. Pero ¿qué sucede? La creatinina es una toxina que nosotros excretamos a través de la orina normalmente. Pero si es una toxina, curiosamente esta creatinina en primera instancia es excretado a plasma sanguíneo. Por eso la prueba yo también puedo hacerla en sangre. Pero su principal vía de eliminación es la orina. Por eso de ahí que por filtración glomerular esta molécula de creatinina finalmente es expulsada del organismo. Y por tal motivo es un buen índice para determinar la función renal del individuo. Ustedes han visto en esos hospitales, clínicas, hay un piso donde exclusivamente hacen procesos de diálisis. ¿Han visto? ¿Para qué una persona se dializa? Una persona se dializa para purificar su sangre, justamente que está intoxicada. ¿Y intoxicada por qué? Curiosamente por creatinina. Ya que cuando el riñón no funciona normalmente, esta creatinina se retiene en sangre. Y como es una toxina, empieza pues de ahí a producir pues las diversas patologías, inclusive puede llegar hasta producir la muerte del individuo. Dependiendo del grado de intoxicación por creatinina, hay personas, por ejemplo, que se someten a diálisis una vez a la semana. Hay personas que se someten a diálisis cada 3 días. Hay personas que se someten a diálisis casi interdiario. O sea, imagínate, ¿no? Dependiendo del grado de toxicidad, estas personas relativamente pues son sometidas, ¿no?, a diálisis. ¿Y por qué? Justamente porque el riñón ya no está funcionando normal o adecuadamente en el organismo. ¿Hay tratamiento farmacológico? Quizás. ¿Hay tratamiento terapéutico? Quizás. Pero cuando ya el tratamiento no funciona, ¿qué pide el organismo? Cambio del equipo, ¿no? O sea, un trasplante de órgano. ¿Y un trasplante de órgano se hace de la noche a la mañana? No, hasta encontrar un compatible y todo eso, imagínate, ¿no? Por eso de ahí que se dice hay que cuidar los riñones, ¿no? Y justamente lo que estamos haciendo para prevención es la determinación de creatinina. Ojo, se dice que en nuestro organismo nosotros lo que metabolizamos es, ojo, creatina. No creatinina, sino creatina. Esta creatina se sintetiza en nuestro hígado a partir de 3 precursores. Miren, glicina, arginina y metionina. Esos 3 precursores van a dar lugar a la síntesis de la creatina. Creatina que es sintetizada en hígado y luego es removida y almacenada en tejido muscular. En tejido muscular, esta se va a almacenar bajo la forma de fosfocreatina, o sea, se le va a pegar un fósforo y así se va a almacenar el músculo. Se dice que la fosfocreatina es la principal fuente energética de tejido muscular, o sea, el músculo no solamente funciona con ATP, sino también requiere de fosfocreatina como fuente energética. Una vez que el músculo, miren, una vez que el músculo ya usó la fosfocreatina como fuente energética, una vez que ya fue usada esta molécula, finalmente esta fosfocreatina, dicen en condiciones fisiológicas, pierde agua, pierde el fósforo y esta se va a convertir en creatinina. Por eso se dice que la creatinina es el producto del metabolismo de la creatina. Pero como te comenté, esta creatinina es tóxica para el organismo. Y lo curioso está que en primera instancia el músculo excreta creatinina, pero lo excreta a plasma sanguíneo. Por eso de ahí que estamos haciendo la prueba en sangre. Pero como te comenté, ¿la creatinina es o no es un tóxico para el organismo? Eso no es un tóxico, es una toxina. Y por ende esta no se puede quedar en sangre. Por eso esta finalmente es removida y pasará por filtración glomerular para finalmente ser excretada por la orina. ¿Me entienden? ¿Es normal o anormal excretar creatinina por orina? Es lo más normal, porque es la principal vía de excreción. Preocúpate cuando no encontremos creatinina en orina. ¿Qué significa eso? Que en toda su sangre se está reteniendo la creatinina y por ende puede haber
o no puede haber intoxicación, inclusive hasta la muerte del individuo. Como les digo, esta es la principal prueba que se hace a un individuo cuando va a ser sometido previamente a diálisis en un hospital o clínica. ¿Me entienden? Y esto es lo que indica justamente cómo está la función renal del individuo. Muy curioso sería, permítanme por favor, y creo que de eso ya les hablé un poco la semana pasada. Tu pinche ha pasado por varias manos. Curioso sería que yo encuentre la orina con matices de color rojo. Eso ya no sería una disfunción, sino ya sería un daño renal. Porque al haber un daño significa que hay como una herida, un agujero del riñón. ¿Y es normal o anormal encontrar hematíes o matices rojizos en una orina? Anormal. Es algo anormal. Eso ya significaría de que ya no hay una disfunción, sino un daño renal, probablemente una hematuria. Ustedes han visto que hay orinas con la presencia de abundante espuma, como si fuera cerveza. Eso sería una proteinuria. ¿Es normal o anormal? Son condiciones anormales. O sea, ya en este caso, este órgano está teniendo otro tipo de problemas muy diferentes a una disfunción. Si el riñón no trabaja bien, no filtra normalmente bien las cosas. Si el riñón trabaja adecuadamente, no, esta filtración glomerular no debería tener ningún tipo de problemas, por decirlo así. Vuelvo a reiterar, es normal excretar creatinina por la orina. Es anormal retener creatinina en la sangre. Nosotros justamente vamos a utilizar el día de hoy un método para cuantificar esta creatinina y nosotros tenemos en el sistema el método de Jaffe. Todo esto, por si acaso, está en la guía que ya te entregaba. Jaffe, ¿en qué se fundamenta? Jaffe se fundamenta en la reacción de la creatinina con el ácido pícrico. Ustedes acá en su guía tienen una lista de reactivos. El reactivo número 1, curiosamente, es el ácido pícrico. Concentración 14 gramos por litro. Hijas de filúrico, no es creatinina. Los reactivos están a la vuelta. A la vuelta. Ácido pícrico, concentración 14 gramos por litro. Es el reactivo número 1. Miren, todo esto ya está acá estandarizado. El reactivo número 2 es la base, el hidróxido de sodio, concentración 0.75 normal. Y el reactivo número 3 es el estándar de creatinina, que tiene, dice ahí, un valor referencial. Nosotros en la parte de atrás tenemos en la tablita, en la parte inferior, los valores referenciales de creatinina tanto para varones como para mujeres. Si tú te percatas en estos valores, relativamente, ¿quién maneja mayores niveles de creatinina? ¿Un varón o una mujer? El hombre. Relativamente un varón. Yo hago la pregunta siguiente. ¿En base a qué se podría sustentar que en los varones relativamente hay mayor metabolismo de creatinina que una mujer? ¿A qué creen que se deba eso? Mayor masa muscular, ¿cierto? Eso ya habíamos comentado en la clase anterior. A mayor masa muscular, mayores niveles de creatinina, ¿cierto? Entonces, lo que significa que si esto lo tenemos de por medio como referencia, vamos a encontrar siempre un valor mayor en un varón que en una mujer. Ahora, ya regresando a lo nuestro, hago reiterar esto porque esto ni siquiera lo había leído. Te lo estoy haciendo remarcar para que venga de nuevo a tu memoria. Lo que vamos a hacer a continuación ya, según el método de Jaffe, tenemos entonces la creatinina, vuelvo a reiterar por última vez, que va a interaccionar con el ácido pícrico en medio alcalino. La creatinina va a reaccionar con el ácido pícrico en medio alcalino y va a dar lugar a la formación del correspondiente picrato de creatinina. Pero no solamente picratos de creatinina forma esta reacción, sino si hubiera proteínas en el medio, también se van a formar picratos de proteínas. La pregunta ¿es normal o anormal encontrar proteínas en orina? Normal. ¿Es normal? Anormal. Es algo anormal. Entonces, si tu orina precipita, significa que tuvieras una proteinuria. ¿Es normal o anormal encontrar proteínas en sangre? Esto sí es normal, lo que significa de que se van a formar
picratos de proteínas y los picratos de proteína van a precipitar, como lo van a ver cuando hagan la parte experimental. Ese picrato de proteína tenemos que separarlo del medio porque es una interferencia. Por eso es ahí que vamos a someter a centrifugación la muestra. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora sí. Picratos de creatinina, que es un cromógeno de color naranja que se va a formar. Y esto va a ser determinado por espectrofotometría a la longitud de onda que yo ya te indiqué, ¿no? O que lo tenemos presente en el sistema del día de hoy. Ya viniendo a nuestra parte experimental, ahora sí vamos a empezar a trabajar. En primera instancia, necesito 4 tubos de ensayo para preparar la muestra para la deproteineación. Si vienen por acá, si quieren que les ayude.